Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy mis compañeros Ariadna, Angélica, José y yo, Sofía, tendremos el honor de entrevistar al arquitecto egresado del ITESO, Arturo Ipiens. Arturo es un hombre de muchos conocimientos en demasiados temas como la arquitectura, escultura, música y literatura. Por otra parte, Arturo también tiene un amplio conocimiento en la filosofía, la historia y la geografía. Es arquitecto, perdón, como ya lo mencioné, es escultor y artista, de las cuales me gustaría presentarles de manera rápida algunas de las piezas tan increíbles que él mismo ha confeccionado con sus propias manos. Bueno, este es el caballo blanco que Arturo hizo. Este es el toro rojo que se encuentra en el Coto de los Castaños. Este es un gallo amarillo que también hizo él. Estas son algunas de sus esculturas que él mismo ha hecho. Y pues bueno, fue como un poquito de lo que él ha creado. Y pues nada, ahora sí me gustaría que empezáramos con la entrevista. Solo déjenme termino de compartir pantalla. Listo. Pues bueno, Arturo, no sé si nos quieras mencionar algo un poquito más de ti o ya estés listo. Bueno, pues sí, como dijiste, me dedico a arquitectura y escultura principalmente y me gusta mucho también escribir. Del otro, así como experto en filosofía y esas cosas, no, me gusta, pero no en absoluto soy experto, soy aficionado, digamos, ¿no? Muy Pero bueno, bien. muchas gracias ante todo por la oportunidad de presentar mi trabajo. Como vieron, pues hay unas piezas de gran formato, otras pequeñas, tanto en acero como en bronce, son los dos materiales que trabajo principalmente. No mandé imagen de algo de arquitectura, pero bueno, con esto es suficiente. Ok, No sé perfecto. si quieran hacer, con gusto les respondo. No sé si ustedes tengan una pregunta o ya compañeros quieren empezar con la entrevista. ¿Quieres? Ya podemos empezar con la entrevista. Ok, va, muy bien. Pues bueno, Arturo, como primera pregunta me gustaría decirte pues que ¿qué tipos de conocimientos y o pensamientos cree usted que existen? Mm, mm, mm. Pues es una pregunta interesante. El conocimiento se adquiere, creo que de varias maneras. O sea, un conocimiento es el conocimiento empírico, el conocimiento a través de los sentidos. Otro es el conocimiento racional, al que se le ha dado mayor importancia en ciertas épocas. Y hay otro tipo de conocimiento que podríamos llamar poético o mágico. Mm, Más que conocimiento, son maneras de interpretar el mundo a través del mito, o a través de la comprobación científica, o a través de la experiencia de los sentidos, por mencionar algo, ¿no? Esos creo que son los principales. Ok, muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿de qué tipo de conocimientos, saberes o creencias cree usted que ha adquirido más? Pues más sobre la parte humanista y artística, vamos a decir. Mi conocimiento de ciencias exactas y eso no es bueno. Me gusta sobre todo el conocimiento del mundo a través del arte, de lo que los artistas a través de la historia han dicho a través de por medio de sus obras, sean escritas, plásticas, musicales, etcétera. Es un conocimiento, mm, por decir, a través de la literatura que implica mucho de psicología, de sociología también, el desarrollo de personajes. La poesía propiamente, hoy muy olvidada, prácticamente nadie le hace caso, es el patito feo de la literatura, pues tiene un conocimiento o aporta un conocimiento intuitivo, metafórico del mundo, muy interesante, muy rico, pero es muy difícil llegar a entenderla hoy en día, ¿no? Y más con tanto poder que tiene ahora la imagen sobre la palabra.
es un bombardeo absoluto de imágenes todo el día. Entonces, la poesía, que es una imagen, pero es una imagen poética a través de la palabra, las lleva de perder. Pero bueno, mis lecturas han sido principalmente de historia, de filosofía y mucho en torno al arte. Mi formación como arquitecto me llevó a la historia de la arquitectura. Y no se entiende la historia de la arquitectura, si no se entiende la historia general, principalmente de Europa, que es de donde bebemos nuestra cultura principalmente. Somos un apéndice de Europa de alguna manera, con muchos elementos originales de América, desde luego, pero digamos, nuestros códigos culturales pertenecen más a Europa que al Extremo Oriente, ¿no? Que a China, Japón, la India. Entonces, pues por ahí ha sido eh, mi búsqueda del conocimiento. Muy bien, la siguiente pregunta es, las creencias y o conocimientos que usted tiene como más importantes en su vida o más profundas, ¿de qué tipo de conocimientos están conformadas? ¿Religioso, científico, popular o, o qué otras? Mm, no podría decir ninguna preponderante, o sea, lo científico, bueno, más bien yo diría racional, trato de adquirir conocimientos racionales, no mágicos o míticos. Yo me he alejado de la religión, eso desde luego, entonces, pero la religión está ahí, el ambiente religioso y conozco la religión pues en la que fui educado, al margen de la práctica que tenga en este momento. Y claro que influye, ¿no? Para comprender a la sociedad y comprender el mundo. Como te digo, no es científico en el sentido racional estricto, frío, sino científico a través de estas otras ciencias humanas o sociales, como la sociología es muy interesante, de psicología no sé, pero todo eso es que es muy difícil quedarte en un solo tipo de conocimiento. O sea, el empírico, pero también, por supuesto, la experiencia personal después de las décadas que ya he vivido, pues es un conocimiento fundamental, porque es en carne propia, ¿no? Mis experiencias con la familia, con los amigos, con las experiencias de amor, etcétera, las experiencias de trabajo. Entonces, es muy interesante combinar, digamos, lo teórico que da un fundamento y luego eso puesto en práctica en la vida diaria, en el trabajo, ¿no? O sea, yo puedo tener ideas sobre cómo debe ser una obra artística, ¿no? ¿Qué características debe tener de acuerdo a las diversas teorías que conozco? Pero a la hora de ejecutar la obra, te enfrentas a problemas que no están ahí en los libros y que hay que resolver de una manera práctica. Y eso da una experiencia y un conocimiento nuevos que enriquecen mucho. No sé si queda clara la respuesta a tu pregunta. Mi siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el conocimiento? ¿Qué le aporta a una persona? Pues bueno, para empezar, armas de defensa ante la vida. En la medida en que conozcamos, podemos hacer mayores relaciones entre los hechos y todo lo que nos sucede, interior o exteriormente, y formarnos criterios de acción para saber cómo responder en cada situación de una manera mejor. Creo que eso ha sido parte de la evolución, tanto humana como animal, vegetal, etcétera. O sea, en base a la experiencia y a la comprobación de los resultados, vas encontrando los mejores caminos para resolver los problemas. Creo que Ok, sirve, muchas. entre otras muchas cosas, es un enriquecimiento general.
Ok, No la gracias. información, no la información, llenarse de datos. El conocimiento es procesar esos datos, esa información y hacerla propia y darle un sentido. Ok. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿la sociedad mexicana a qué tipo de conocimientos le da prioridad y qué consecuencias considera que esto puede tener? Mm. Le da prioridad a la información, digamos, de moda, del chisme, el, lo sorprendente o lo llamativo, sin normalmente, claro, hablo en la mayoría, sin tratar de comprobar las cosas. Entonces es muy proclive a creerse cualquier cosa, cualquier absurdo, cualquier tontería que aparezca, sobre todo en esta época de redes y de multiplicación al infinito de la información y de los datos. Cualquier cosa puede aparecer y cualquier cosa se la cree en sociedad en general. No hay un espíritu crítico en absoluto. Muy raro es. En fin, y luego Ok, eso, el sesgo de comprobación, etcétera, pues todo eso afecta mucho. sí, como qué consecuencias, o sea, en base a esto que pues básicamente vienen como generaciones, digo, desde nosotros creo que ya somos una generación que, como lo mencionas, ¿no? Que todo lo queremos como rápido, que lo buscamos todo así sin querer o pensando que todo lo que vemos y escuchamos ya es lo correcto, sin comprobarlo a veces por nosotros mismos o por fuentes como más importantes. ¿Qué consecuencias crees que esto traiga como a la larga en nuestra Pues sociedad? la superficialidad y en el fondo un vacío y una especie de angustia de tener muchos datos y no saber qué hacer con ellos. Eh, mm, o sea, paradójicamente de estar muy plenos en información y muy vacíos en verdadero contenido y en un despiste total de para dónde van las cosas. Creo que va a traer y está trayendo consecuencias en ese sentido, ¿no? De cierta perdición de sentido de la vida. Porque todo es inmediato, se quiere de manera fácil, está atomizado, no se liga una cosa con otra. Mm, es muy extraño lo que está, y muy interesante, digo, pese a las maravillas que nos ha traído la tecnología, sí hay un riesgo fuerte de caer en lo vacío, ¿no? Sí, La muchas gracias. irrelevancia de la información. Sí. Ahora, ¿hay algún tipo de conocimiento, saber o creencia que usted pueda considerar que deberíamos tomar más en cuenta? O sea, que debería de ser más importante como sociedad en nuestro país. Sí, principalmente es el conocimiento comprobado y tener una idea diferente de la ciencia. O sea, la ciencia no es la última palabra. La verdadera ciencia, sea en física o en antropología o en la materia que se quiera, está dispuesta, y solo así es una verdadera ciencia, a corregirse constantemente, pero siempre y cuando aparezca una prueba mejor o más contundente que las que se tienen hasta el momento. Y esa es la manera en que avanza. Pero esas teorías de la conspiración y de que la ciencia está en manos de unos cuantos y de que todo está manipulado, o sea, ya desde ahí empezamos mal. No es así. Podrá haber científicos, malos científicos, vendidos, pero es una minoría. Para ser científico se necesita una vocación y la vocación no es fácil. Entonces, el que quiere manipular y hacerse rico, mejor que se vaya de político o de otra cosa.
Entonces el científico normalmente tiene un amor al conocimiento y a la verdad. Y el proceso de la ciencia es lento, pero es más o menos seguro. Por lo menos es lo más seguro que tenemos. Cualquier otro va a descarrilar. El auge del New Age, de los conocimientos esotéricos y todas esas, para mí, payasadas, pues no lleva a nada, que nada está comprobado. Y son engaños y más engaños a pobres mentes y almas incautas que quieren tener una vida feliz y andan con la autoayuda y pues en el fondo es un fracaso y lo seguirá siendo. Entonces, la pregunta, bueno, en concreto, el conocimiento que emane de fuentes verificables, verosímiles, más bien, verdaderas y comprobadas, por limitado que sea ese conocimiento. No va a dar toda la verdad, pero va a dar un pedazo de la verdad. Eso. Muy bien, la siguiente pregunta va a ser, ¿usted quién cree que es lo que decide lo que conocemos? Perdón, no escuché bien. O sea, ¿Qué la decide lo pregunta que? es, ¿quién decide lo que conocemos? Mm, Bueno, en la medida en que seamos conscientes, nosotros lo decidimos. En la medida en que estemos sujetos a fuerzas externas, pues el exterior lo va a decidir. O sea, la cultura es muy poderosa. Nacemos en un ambiente dado, cultural, sea el que sea, y es imposible sustraerse a eso. Pero sí, en la medida en que avanzamos en la autorreflexión, podemos empezar a separar con qué nos queremos quedar y con qué no. No es un solo factor el que decide qué conocemos, son varios. Pero el más importante es eh, el nuestro propio. Pero es un camino largo y difícil de adquirir conciencia, de adquirir criterios para discernir qué vale la pena conocer y qué no. Eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que la inteligencia artificial afectará el desempeño de algunas actividades humanas? Sí, sin duda, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo y ahí es muy difícil pronosticar nada, ¿eh? No sabemos para dónde va ni de qué dimensión va a ser la inteligencia artificial que se prevé que se alcance en muy poquito tiempo, si no es que ya se alcanzó en algunos casos. De sustituir no solo empleos, oficios, actividades, sino, no, no sé, hay bastante discusión sobre eso, pero podría superar a lo humano en muchos sentidos hasta, no sé, yo espero que no, robarle el poder. La verdad es que desconozco, creo que nadie sabe con certeza a dónde puede llegar eso. Es un tema que ha estallado, digamos, ya más claramente este año en boca de todo mundo, pero es muy difícil saber de qué dimensión es eso, de qué se trata exactamente. No tengo una respuesta, la verdad. No, me parece muy buena tu respuesta, la verdad. Te digo, a lo mejor no es como concreto, pero creo que como lo mencionas, nadie tiene como una respuesta concreta a eso. O sea, es pues sí, es un evento de una magnitud gigante que no sabemos dónde va a parar, ¿no? O sea, y sí, nadie puede saber cómo exactamente en dónde. Pero bueno, mi siguiente pregunta, bueno, la siguiente pregunta, y creo que me gustaría como modificarlo un poco, porque ya es la última y la verdad me gustaría saber también, bueno, la pregunta es, ¿qué herramienta ha sido la que más te ha ayudado a consolidar tus proyectos? Pero me gustaría ahí que también como metieras un poco más, no sé si quisieras como mencionar un poco cómo es como
a lo que te enfrentas al momento de hacer una escultura. Bueno, por lo menos a mí me gustaría y me interesaría saber como qué es, tanto cuáles han sido tus herramientas ante llegar a tus proyectos y cumplirlos y todo, como a qué te enfrentas lo más complicado, así como al momento de hacer una escultura, ¿no? Sí, mira, no solo en la escultura, en cualquier cosa de tipo creativo o artístico, siempre es el mismo problema. O sea, hay una, vamos a ponerlo en el caso de la escritura, ¿no? La llamada página en blanco, o el lienzo en blanco para un pintor, o la masa ahí amorfa para el escultor, lo que sea. Está tan abierto todo que es bastante angustiante. Hay que empezar a poner límites. Ayuda mucho en el caso de la arquitectura, que es un arte que tiene la peculiaridad de que difícilmente alguien va a hacer una obra de arquitectura si no hay un problema, una necesidad de hacerlo. Cualquiera puede escribir un poema sin que nadie se lo pida, pero hacer una obra arquitectónica tiene que haber, para empezar, un cliente, una necesidad que cumplir. Entonces, eso ayuda mucho a delimitar las cosas y a ir creando dentro de a veces límites muy estrechos, inclusive de presupuesto. Lo más barato es hacer poesía, porque pues papel y lápiz o ahora en una pantalla. Y nadie te lo pide, a nadie le interesa, entonces haces lo que quieras ahí. Claro, puede salir un churro o puede salir algo interesante. Pero aún así, hay que delimitar. O sea, uno mismo, el creador, el artista, tiene que delimitar de qué va a hablar o qué quiere expresar en una pintura, en una escultura o en una composición musical. Y en la medida en que vas limitando todo eso, el tema, el formato, el estilo, bueno, eso del estilo es algo bastante resbaladizo, pero por decir, en un poema no puedes estar usando cualquier tipo de, quiero decir, hay lo que se llama un campo semántico, te metes a una serie de palabras que están relacionadas y eso va a darle cierta armonía. Claro que también se puede violar esa regla, pero si lo que queremos lograr es unidad, tenemos que limitarnos en el uso de colores, en el uso de formas, en la utilización de ciertas palabras o de sonidos o de instrumentos en el caso de la música, etc. Entonces, bueno, creo que para responder es el gran reto del creador es saber qué quiere y con qué recursos va a lograr eso que quiere expresar. Y para eso hay que limitar, poner un coto a los recursos casi infinitos de los que disponen a la hora de crear. No sé si respondí claramente. Sí, no, sí, muy, muy claro. Pues bueno, llegamos al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo, Gracias. por la aportación del conocimiento que tienes hacia nosotros y pues nada, solo agradecerte y que lo valoramos bastante. Pues les agradezco la oportunidad. Me dio gusto para repasar algunas cosas y ojalá que les vaya muy bien, que se cumpla el objetivo. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Bye.